Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales a un nuevo encuentro de este ciclo de actualización en Derecho Penal, Ambiental y Climático. Entiendo que este es el tercer encuentro de esta actividad de capacitación que es organizada conjuntamente por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación de Investigadores de Derecho Penal, Ambiental y Climático. Les estoy dejando, como en todas las clases, en el chat un enlace hacia un formulario para que puedan completarlo y así acreditar su participación en esta clase. Ya está habilitada el aula correspondiente a este curso en el campus virtual del instituto, donde estamos cargando material y próximamente van a poder encontrar ahí también los videos correspondientes a esta clase, las anteriores y bueno, las que vengan también. Eh, Nos acompañan hoy para las exposiciones el doctor Ricardo Basílico y el doctor Miguel Ángel Asturias, así que vamos a dar lugar a la exposición en primer lugar del doctor Basílico, luego él se va a tener que reiterar, así que si hubiese alguna pregunta o algún aporte hacia lo que es su exposición, está abierto el chat para que puedan ir escribiendo en ese espacio. Luego vamos a dar espacio para la exposición del doctor Asturias. Ahora bien, ya para darle la palabra, brevemente vamos a comentar que el doctor Ricardo Basílico es juez de la Cámara juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la Capital Federal, doctor en Ciencias Penales, en Derecho Penal y Procesal Penal, y también es doctor en Psicología Social, especialista en Finanzas y Derecho Tributario, académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, miembro fundador de la Academia Argentina de Ciencias Penales, presidente en Argentina del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal, director del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, casa en donde también dirige la maestría en Criminología. Es coordinador y académico de la maestría en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, profesor de grado y posgrado en las universidades de Buenos Aires, Kennedy, Belgrano, del Nordeste, Lomas de Zamora y Austral, autor de obras propias y aun coautoría de su especialidad. Miguel Ángel Asturias, que nos ha acompañado con su disertación en las clases anteriores, es abogado, especialista y doctor en Derecho Penal y Ciencias Sociales, especialista en Derecho Ambiental, profesor en la carrera de especialización de Derecho Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad de Belgrano, funcionario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, director de AIPAC, Asociación de Investigaciones de Derecho Penal Ambiental y Climático. Doctor Basílico, doctor Asturias, un gusto, como siempre, contar con ustedes en estas capacitaciones que de manera conjunta entre el Instituto y el PAC organizamos. También muy agradecidos a las personas que nos acompañan. Se encuentran también el doctor Ariel Genovese y la doctora Patricia Colombo, que están coordinando estos encuentros. Así que bueno, Ricardo, este es tu espacio. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Camilo. Para mí es un placer y un honor hoy estar compartiendo con mi querido amigo y colega Miguel Asturias, con la doctora Patricia Colombo, con todo el equipo del Instituto de Estudios Judiciales de la Corte, al cual tengo muchísimo respeto eh, por, por todos sus integrantes, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, querido amigo Sergio Torres, así por todo el equipo también, como dije, del Instituto de Estudios Judiciales. Es un placer estar con ustedes hoy compartiendo este espacio y un verdadero honor. Vamos a abordar en esta primera parte qué implica el crimen organizado cuando hablamos de crimen organizado y delitos ambientales. El crimen organizado, sin duda, se ocupa específicamente o básicamente de los grandes tráficos, el tráfico de migrantes, el tráfico de personas, el tráfico de armas y el tráfico de animales, entre ellos. Por lo cual abarca también lo que muy bien aborda el doctor Asturias, que es los delitos ambientales, los delitos contra la salud pública, y la doctora Colombo, desde el punto de vista criminológico también, de manera brillante ambos. Estos delitos ambientales conforman la criminalidad organizada actual, conjuntamente con los grandes tráficos, pero que se interrelacionan con los delitos de corrupción y fundamentalmente después con los delitos contra el orden económico y financiero, porque aquella cantidad de dinero
ilícito, que por ejemplo en el caso de los grandes tráficos, tal por caso la trata de personas, si tomamos la trata de personas exclusivamente en lo que es trata de personas con fines de explotación sexual, la dañosidad que se produce, digamos, más allá de la dañosidad psíquica, digamos, el rédito económico, digamos, que se produce es de 32 billones de dólares. Si esto lo llevamos a nivel de incorporar también, lamentablemente, un delito deleznable como la distribución de pornografía infantil, la facilitación y la construcción, y por supuesto también la pornografía infantil, la cantidad se eleva a 150 billones de dólares. Con lo cual también estamos hablando de otra figura, digamos, que ya corresponde a otro bien jurídico protegido, que es contra el orden económico y financiero, que es el lavado de activos. Tanto en los delitos ambientales como en los delitos, en los tráficos, digamos, el fin que se persigue es habitualmente económico. Digamos, y que por supuesto la dañosidad que se produce es respecto del universo de personas, niños, niñas, adolescentes y mujeres en el caso de trata, y por supuesto, digamos, en el caso de los delitos ambientales, el medio ambiente y la salud pública. Si nos vamos a lo que implica el crimen organizado en cuanto a lo que aborda, por ejemplo, el Coloquio Internacional sobre Criminalidad Organizada de Interpol, básicamente está definido en una primera parte, en 1988, cuando comienza a definirse, más allá de las convenciones que ya parten de 1961 a la fecha, a la práctica continua de asociaciones ilícitas realizadas por un grupo o asociación de personas con el fin de obtener beneficios económicos y sin respetar fronteras nacionales. Esto es así porque, o sea, el crimen organizado asociado con los delitos ambientales, digamos, y con los otros tráficos de los que habíamos hablado, trascienden las fronteras nacionales. Pero tenemos que analizar allí qué convenciones informan, y por supuesto lo va a abordar también cuando se refiera a figuras tales como la del ecocidio, que también ha trabajado el profesor Asturias, y que realmente celebro todo el trabajo que viene realizando en ese sentido, junto con la Fundación Stop Ecocidio, el profesor Asturias, porque es una figura central, es una figura, digamos, que viene en la avanzada de lo que tenemos, digamos, en lo que tenemos que analizar, digamos, hacia dónde tenemos que proyectarnos. Lo vemos con un cambio climático que muy bien lo ha abordado en su momento el doctor Dino Bellorio Clavot, decano de la Universidad de Belgrano, digamos, y que vemos analizando, digamos, a nivel jurídico un gran desarrollo, pero con una actividad muy importante, digamos, y muy proactiva del doctor Asturias, que quiero destacarlo en cuanto a la incorporación de la figura de ecocidio, que me parece vital su incorporación en nuestro ordenamiento penal. Por supuesto que no es sencillo, pero creo que ahí está el desafío, digamos, en hacer simples las cosas que no son sencillas, y la incorporación es un avance. Después, por supuesto, que es perfectible, pero los ordenamientos jurídicos deben avanzar en ese sentido. Las convenciones internacionales, decíamos, que informan el crimen organizado en relación con los delitos ambientales. Comenzamos con la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes. Continuando por la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional del año 2000. Y seguimos, por supuesto, con dos grandes cuestiones que hacen a la modificación que surgieron en los delitos contra la libertad, tal por caso el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, y el convenio, por supuesto, también, digamos, ahí sí interrelacionado con los grandes tráficos de los delitos ambientales, que es para la Convención Internacional para la Represión y la Financiación del Terrorismo. No nos olvidemos que son ejes centrales, digamos, que si llevamos esto relacionado con los delitos de lavado de activos contra el orden económico y financiero, muchas veces se entremezclan esto, digamos, con el Convenio Internacional para la Represión y Financiación del Terrorismo del año 2002 y la Convención Interamericana contra el Terrorismo también, dada en Barbados hacia el mismo año. Entonces, debemos decir que, digamos, previo a hablar de transnacionalidad,
le decimos que las características esenciales, ya dadas, pasamos en 1961, 1988 y en Bruselas en el año 2000, decimos que hay características en el crimen organizado. Hay características en este crimen organizado dentro de los cuales incluimos los delitos ambientales. Que es la colaboración de más de dos personas, que muchas veces, o sea, vamos a ver cómo esta figura se confunde, la del crimen organizado, con la asociación ilícita, cuando en realidad pueden darse conjuntamente. La colaboración de más de dos personas, la asociación ilícita se habla de tres, la distribución de tareas, la actuación continua o continuada por un tiempo prolongado, la utilización de formas de disciplina y de control interno, la sospecha, por supuesto, de comisión de delitos graves, porque tenemos que hablar de organizaciones criminales, donde una parte es el crimen organizado. Luego, muchas veces con la participación de funcionarios públicos. Por eso estos tipos de delitos se enmarcan dentro de las agravantes de funcionarios públicos, infraccionando el deber. Por eso son también delitos de infracción del deber cuando se involucran funcionarios públicos. Cuando también hay una operatividad en el ámbito internacional, claramente, cuando hay un empleo de violencia o formas de intimidación en estos grupos criminales, el uso de estructuras o negocios comerciales, nadie, y la utilización, por ejemplo, de la responsabilidad de las personas jurídicas, con lo cual también va a impactar en otra norma que es la ley 27401, que es la de modificación de la responsabilidad de las personas jurídicas incorporadas a nuestro ordenamiento, y zanjadas las cuestiones dogmáticas que se venían presentando. Por supuesto, las actividades de lavado de activos que lleva el crimen organizado y el ejercicio o influencia política y comunicacional en búsqueda claramente de beneficio o de poder. El beneficio, hablamos de económico, y de poder, de los aspectos sociológico, criminológico, que lo queramos ver, pero siempre en la ostentación o la obtención de mayor poder por estas organizaciones criminales. Y cuando hablamos de transnacionalidad, hablamos que este delito, o este tipo de delitos, junto con los grandes tráficos, se puede dar en un Estado, pero puede cometerse en un Estado, y una parte sustancial de su preparación, de su planificación, de su dirección, de su control, tiene lugar en otro Estado. O cuando también se comete en un solo Estado, pero involucra a un grupo criminal organizado que se dedica a actividades delictivas en más de un Estado. Con lo cual, vemos las diferentes variables que puede haber. No quiere decir que no puede realizarse en un Estado, pero en la mayoría de los casos es la transnacionalidad. Lo mismo ocurre con el dinero obtenido de manera ilícita, intentando incorporarlo al mercado ilícito y haciendo operaciones offshore o en paraísos fiscales de bajo control o feble control de cada uno de los estados que intentan, a través de las reglas de la GAFI cumplir, pero que se eligen paraísos fiscales para este tipo de operaciones de lavado de activos. Y por supuesto también, cuando se comete, nos encontramos ante la transnacionalidad, cuando se comete en un estado, pero tiene efectos sustanciales en otro estado. Con lo cual, ahí completamos la transnacionalidad. Entonces, ahí tenemos no solamente que nos encontramos ante delitos de crimen organizado, sino que además hay otros dos aspectos. Es la transnacionalidad del delito y la pluriofensividad del delito. Porque afecta, con la intervención de funcionarios públicos, en muchas veces la utilización de la extracción, el traslado de flora y fauna de un lugar a otro a través de documentación apócrifa o falsificada, con la intervención de funcionarios públicos, afectando allí la fe pública, afectando también el orden económico y financiero con operaciones de lavado, afectando el medio ambiente, como bien jurídico protegido general, y la salud pública también. Con lo cual, queridos amigos y amigas, de la misma manera que decíamos que la trata de personas o el tráfico de migrantes, pero fundamentalmente la trata de personas con fines de explotación sexual, mueve, si me permite la expresión, o maneja
montos de 32 billones de dólares que se elevan en muchos de los casos a 150 billones de dólares. Digamos, el negocio ilegal de los delitos ambientales lo encontramos entre 110 y 281 millones de dólares, digamos, según las últimas informaciones de Naciones Unidas. Que según estas informaciones de Naciones Unidas y de Interpol y el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente. Con lo cual vemos que esta dañosidad que se produce ya involucra claramente a varios estados. Hoy no tenemos, por supuesto, el tiempo de agotar toda la temática y, digamos, esta idea muy buena que ha tenido esta propuesta que ha tenido el doctor Asturias, la doctora Colombo, junto con el Instituto de Estudios Judiciales, son disparadores que vamos dejando. Son disparadores para tomar conciencia por dónde vienen las nuevas modalidades delictivas. O sea, hacia dónde apuntamos, digamos, las nuevas modalidades delictivas. Cómo, digamos, la normativa debe adaptarse, cómo las instituciones deben adaptarse en cuanto a por dónde pasan las nuevas investigaciones y hacia dónde los ministerios públicos, el Poder Judicial, digamos, los grupos de investigadores, de policía provincial o nacional o internacional, deben tener, digamos, orientados sus recursos. Y dentro de esos delitos ambientales de los que hablábamos, digamos, en nuestro ordenamiento, digamos, claramente o básicamente se dan la ley 24051, la ley de residuos peligrosos, o en la normativa de la ley 22421 de protección y conservación de fauna silvestre, o claramente en los delitos que protegen la salud pública o contra la protección de ambiente, digamos, que están dados puntualmente, o de medio ambiente, del artículo 200 al 207 cuando se habla de los delitos de salud pública. Pero, digamos, es muy importante los proyectos de reforma en los que está trabajando el profesor Asturias, digamos, para incorporar específicamente, digamos, y la visión que está dando la doctora Colombo en cuanto a la visión criminológica. Es muy importante la criminalidad ambiental, digamos, la criminalidad verde. Ya se ha referido a esta temática la profesora Serrano Tárraga en España, el profesor Serrano Maillo, en cuanto a que, digamos, hay un nuevo tipo de criminalidad. De la misma manera que en su momento, digamos, Sutherland habla de los delitos de cuello blanco. Digamos, y entonces se crea aquella, digamos, modalidad, digamos, o formas de corrupción que se entremezclaban con los delitos de lavado de activos, aun cuando el lavado de activos todavía no estaba incorporado, como está incorporado a partir del año 2011, en los delitos contra el orden económico y financiero. Entonces hablamos de esa criminalidad verde. Y entonces esa lucha, ese bregar por tener, o sea, un bien jurídico independiente, como está haciendo el doctor Asturias, es digno de ser destacado y digno de ser apoyado. Digamos, establecer, si hablamos y establecemos entonces, digamos, un título, un capítulo separado, digamos, o si lo establecemos en la parte general. Cada uno con su pro y su contra. Pero lo importante es tener e ir en ese camino porque puntualmente es lo que va a establecer, digamos, las líneas claras en cuanto a tener figuras concretas, como se han logrado con los cambios de paradigma. La incorporación de los delitos ambientales sería un nuevo paradigma. Se ha logrado en la Convención de Derechos del Niño. Se ha logrado con la Ley 25087 cuando se modificó, digamos, los delitos contra la integridad sexual en cuanto a cambiar aquel concepto de honestidad a delitos contra la integridad sexual. Se ha logrado, digamos, con la incorporación de los delitos de género, digamos, y los delitos de odio. Digamos, vayamos entonces ahora hacia el objetivo de lograr, digamos, incorporar dentro de nuestro ordenamiento este cambio de paradigma, digamos, que nos afecta a la sociedad toda. Digamos, de la misma manera que los delitos de corrupción socavan la base del Estado, los delitos ambientales también lo realizan y lo vemos, los efectos devastadores los vemos, vamos, a diario, no solamente en nuestro continente, sino en el resto de los continentes, vamos, o sea, afectando a las sociedades y sus economías.
El anteproyecto de Código Penal argentino en su momento había contenido los delitos de contaminación, los delitos de maltrato y crueldad contra animales, los delitos contra la biodiversidad, los delitos contra la fauna silvestre y otros animales, los delitos contra bosques nativos o protectores, o contra el patrimonio genético nacional. Creo que en ese punto, hacia ese punto debemos ir. Y por otro lado, debemos también poner la mirada, digamos, en la importancia de establecer, digamos, los delitos de corrupción en este punto. ¿Por qué? Porque la intervención de funcionario público actúa en dos fases. Una, muchas veces colaborando con la organización criminal transnacional, digamos, a los efectos de facilitar este tipo de delito. Y otra, digamos, teniendo un ojo en las corporaciones privadas. Por eso es tan importante también entremezclar los delitos, digamos, y analizar conjuntamente, de manera integral, los delitos, digamos, ambientales, los delitos de criminalidad económica transnacional, junto con la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención para combatir el cohecho de funcionarios extranjeros en transacciones comerciales internacionales, entre las que nos encontramos como delito transnacional los delitos de medio ambiente. Así entonces, digamos, debemos decir que lo que se persigue, o en todos los casos, o en prácticamente todos los casos, es el ánimo de lucro. Con lo cual, digamos, ahí hacemos un eje, digamos, y en ese delito en los delitos de corrupción, que, digamos, tienen diferentes polos, que es el narcotráfico, los delitos ambientales, los grandes tráficos, el lavado de activos, digamos, es donde debemos también, digamos, operar un cambio de paradigma. Y hacia ese punto tendió la Convención Interamericana contra la Corrupción, digamos, cuando en 1996 establece y amplía el concepto de funcionario público y función pública. Digamos, y además establecer, bueno, ¿con qué delitos los relacionamos? Los delitos los relacionamos con los delitos de ambiente, pero además los relacionamos con los delitos de cohecho y tráfico de influencias, con los delitos de malversación de caudales públicos, con los delitos de negociaciones prohibidas e incompatibles, o sea, con el ejercicio de la función pública incorporado en nuestro ordenamiento en el artículo 265 y donde impactó la ley 27.401, el delito de enriquecimiento ilícito, que pareciera que las negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos o los delitos de enriquecimiento ilícito, digamos, son delitos residuales, y en realidad son delitos independientes, digamos, pero que, o sea, a muchas veces se ven apoyados con un primer delito, que puede ser los delitos ambientales, digamos, desde el punto de vista de la criminalidad transnacional y la criminalidad pluriofensiva. Y por supuesto, o sea, también dos delitos centrales, digamos, que son los delitos contra la fe pública, con la intervención de los funcionarios, como decíamos antes, digamos, con la afectación de documentación apócrifa y falsificada, y por supuesto también afectando otro aspecto esencial, que son los delitos económicos y financieros, con las cuestiones de contrabando. Digamos, o sea, con lo cual, ustedes fíjense que los delitos ambientales son interseccionales, son transversales. Por eso la importancia, por eso es mi apoyo a la idea del profesor Asturias, de la profesora Colombo, en cuanto a que tenemos que tomar conciencia sobre este punto, sobre este eje central que afecta a la humanidad, que afecta a las sociedades, es donde debemos legislar. También, por supuesto, va a afectarse puntualmente dos cuestiones esenciales ya para concluir, que son los delitos contra el orden económico y financiero dados en el artículo 303, lavado de activos, y lavado de activos a través de responsabilidad de las personas jurídicas. Esa responsabilidad de las personas jurídicas dados en nuestro ordenamiento penal dentro de la ley 27.401. Esta creo que es por donde debe pasar, queridos amigos y amigas, y estas son las ideas que queremos dejar
para decirles que nos encontramos ante un flagelo, que este flagelo es transnacional, que va a afectar la vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, y que es responsabilidad nuestra, si lo visualizamos, poderlo prevenir y poder incorporar las normas que son adecuadas para la normal convivencia de las sociedades, en la normal convivencia con el ambiente y el real o efectivo ejercicio del derecho que un derecho democrático, digamos, merece, digamos, dentro del ordenamiento penal en este caso. Agradezco muchísimo el espacio, agradezco mucho la invitación de la doctora Asturias, de la doctora Colombo, del Instituto de Estudios Judiciales, y es un honor compartir el espacio con ustedes. Muchas gracias, doctor Basílico. Bueno, queda abierto el espacio si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte para unos minutos más que el doctor Basílico nos acompaña. No sé, Patricia, si querés comentar algo, veo que ahí abriste el micrófono. Sí, no, quería manifestar una preocupación tremenda que tiene que ver con lo sociológico, con lo criminológico y con toda la exposición del doctor Basílico, como para visualizar, porque la verdad que estoy informada muy hace poco de una problemática que muchos saben que son los migrantes en Europa, la cantidad de muertos que hay en el mar Mediterráneo. Por la salida de los migrantes de África y que entran por Italia, y la cantidad de personas que por cuestiones ambientales, que como suelo investigar, la cuestión ambiental no es solamente el recurso natural, sino la relación y las interrelaciones que provocan, como dice el doctor Basílico, la corrupción de los funcionarios públicos, la pobreza también. Y como para poder graficar y que los oyentes de este curso puedan investigar también y buscar la situación de los migrantes y el traslado de personas a otras ciudades por cuestiones de guerras, por cuestiones ambientales, por falta de medios, por pobreza, que esto es lo que hace y favorece a las organizaciones criminales. No, este era el comentario, y agradecer toda la información que nos brindó el doctor Basílico, que es un montón. Bien, de esta manera, supongo que van a aparecer preguntas en el chat. Si querés, avanzamos, Miguel, con tu exposición. Por este lado, veo que en el chat hay muchos mensajes de agradecimiento al doctor Basílico, alguien que hace referencia a lo que la doctora Colombo recién mencionaba también. Así que, bueno, Miguel, si te parece, avanzamos. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecerle a Ricardo una vez más por su generosidad de acompañarnos, por su generosidad en el apoyo, en todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental que estamos llevando adelante, que hoy por hoy nos acompaña el Instituto de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Así que estamos muy contentos y bueno, desde ya agradecerle todos sus aportes, todo su apoyo y bueno, y creo que con la exposición brillante que nos ha dado ha abarcado una de las temáticas que teníamos pendiente, que eran los delitos transnacionales ambientales o del crimen organizado ambiental. Así que bueno, dicho eso, me gustaría así abordar la cuestión que hoy nos compete en cuanto a mi exposición, que tiene que ver justamente con los crímenes ambientales, ya propiamente dicho, que es la tercera categoría de la que venimos hablando en todos estos encuentros, y puntualmente su posibilidad de juzgamiento en el ámbito internacional. Creo que al abordar esto, junto con lo que abordamos en el módulo anterior, que hablamos toda la cuestión relativa al ecocidio, vamos a tener un panorama ya completo de todo lo que es considerado delitos ambientales, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional, y a partir de ahí ya empezar a puntualizar algunos temas concretos, como va a ser Patricia y el doctor Bombín, con el tema de criminología ambiental, y con el tema de la constitución ambiental para el planeta. Después también vamos a tener el gusto de escucharlo a Gustavo Bozo
hablando de responsabilidad penal de la persona jurídica, y bueno, ahí vamos a tener, al culminar nuestro curso, una visión completa y amplia de lo que nosotros denominamos derecho penal ambiental y climático. Así que bueno, ya adentrándonos un poco en esto y retomando un poco lo del módulo anterior, que hablamos de ecocidio, ya ahí habíamos empezado a hablar de lo que era considerado los crímenes ambientales o delitos ambientales internacionales o graves agresiones en el ámbito internacional en materia ambiental. Pero bueno, quiero hacerles una aclaración para los que vienen siguiendo todos los módulos, que este no es el tercer encuentro, sino es el cuarto encuentro, por lo cual hoy nos vamos a remitir en mi exposición para tratar de ser un poco más breve y de no aburrirlos a algunas de las temáticas ya tratadas en el módulo 1, refrescadas recién por Ricardo Basílico, con respecto a toda la temática en el ámbito nacional que existe en cuanto a los delitos ambientales y su relación de forma transversal con todos los demás delitos que mencionó, y también un poco a lo que vimos al hablar de criminalidad ambiental internacional, de ecocidio en el encuentro del módulo número 3. Entonces, bueno, dicho esto, tenemos que ver y centrarnos específicamente en la temática de hoy, que es la posibilidad de juzgamiento de estos crímenes ambientales internacionales, de delitos o graves agresiones ambientales en el ámbito internacional, que como sabemos, y ya dijimos, y vale la pena recordar, son dentro de esta categoría aquellos delitos ambientales que ponen en riesgo a la humanidad, propiamente dicho. Previamente, y para los que no estuvieron presentes en los módulos anteriores, o para recordar simplemente las distintas categorías de delitos estipulados dentro de la criminalidad ambiental, hemos dicho hasta ahora que habían específicamente 3 categorías de conductas dentro del derecho penal ambiental, que son las que nos importan. La primera, la de los delitos ambientales nacionales, que ya lo hemos abarcado, y recién Ricardo Basílico también hacía mención. La segunda, que la acaba de abordar de manera excelente a Ricardo Basílico, sobre la cual no requiero hacer ningún tipo de aporte porque fue brillante, que tiene que ver con los delitos ambientales transnacionales o del crimen ambiental organizado. Y sí, esta última categoría que tiene que ver con crímenes ambientales, que son aquellas graves agresiones ambientales que afectan o pueden llegar a afectar a toda la humanidad, como les decía anteriormente. Pero bueno, hoy en día ya estas cuestiones a las que hacía mención anteriormente dentro de estas 3 categorías ha quedado demostrado, sin lugar a dudas, que son causa y que producen la crisis del cambio climático, del calentamiento global, y que justamente ponen en riesgo la subsistencia de la vida en nuestro planeta. De ahí la importancia justamente que tienen estos graves crímenes, delitos o agresiones ambientales, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Solo falta ¿qué? Falta que los organismos internacionales así lo reconozcan y produzcan grandes cambios para este nuevo cambio de paradigma de que recién les hablaba Ricardo Basílico, que es justamente conseguir de alguna forma o legislar los crímenes ambientales o modificar la reglamentación existente en la actualidad o los tribunales existentes en la actualidad, tanto en el ámbito nacional como internacional, para darle una normativa para que efectivamente puedan juzgarlos o ver, como vamos a ver a continuación, si con la normativa existente en el ámbito internacional o modificando levemente el ámbito nacional, se podría llegar a juzgar estos graves crímenes ambientales para justamente dejar de que quienes los cometan sigan actuando con total impunidad. También vimos dentro de estas 3 categorías de delitos, y ya remitiéndome a ello, que los aspectos centrales de estas figuras, que como vimos se podían iniciar desde la época de Carrara hasta llegar hasta nuestra actualidad, eran exactamente los mismos y eran aspectos centrales que aplicaban a las 3 categorías justamente cuando hablamos de criminalidad ambiental. Y como ya lo venimos reseñando y lo venimos diciendo en el primer encuentro, no quiero volver sobre el tema para tratar de avanzar en estos minutos que tenemos para tratar de abarcar un tema tan amplio como es la criminalidad ambiental internacional y su posibilidad de juzgamiento. Así que bueno, además de las figuras que tomamos
anteriormente, y específicamente la del ecocidio, tenemos que tener en cuenta que no son las únicas tipificaciones ambientales que hay, que en otras partes del mundo, como vimos y como se puede ver y se puede profundizar en el ámbito del derecho comparado, existe una gran normativa, un gran abanico de legislación penal ambiental y justamente y lamentablemente en nuestro derecho interno tenemos la dificultad y el atraso legislativo que no nos permite avanzar a este nuevo cambio de paradigma que necesitamos. Pero bueno, ya adentrándonos en el ámbito internacional propiamente dicho, tenemos que hacer mención a una directiva del Parlamento Europeo que ya les he mencionado, que es la normativa 2008/99, que tiene como características centrales que presenta esta cuestión, es decir, pone fin a la discusión de protección del derecho ambiental por medio del derecho penal. Ya no hay dudas, y esto vino a sanear una cuestión, una discusión que había ya desde hace muchos años, sí, justamente el derecho penal era la herramienta precisa para dar protección al derecho ambiental. Y justamente dentro de la caja de herramientas que podemos ver para proteger el derecho ambiental, sin lugar a dudas, el derecho penal viene a ser una herramienta de última ratio, pero realmente muy efectiva y que debe ser de una vez por todas legislada como corresponde para poder dar solución a esta cuestión. Y esta directiva que les vengo mencionando hace mención justamente a eso. Pone fin a esta discusión de la protección ambiental a través del derecho penal. Pero bueno, también nos demuestra la necesidad de llegar a un acuerdo para regular una protección penal ambiental internacional que abarque a la mayoría de los países. Justamente esta normativa es de aplicación para toda la Comunidad Europea y actualmente, como alguna vez ya les comentamos, está siendo reevaluada, está siendo ampliada, está siendo nuevamente ayornada a la temática ambiental penal que existe en la actualidad y justamente está discutiendo, y parece ser que así lo va a hacer, incorporar la figura del ecocidio en la normativa de la Comunidad Europea, lo cual sería muy importante. Y aparte también la Comunidad Europea está atendiendo a la colaboración y a los nexos para tratar justamente de juzgar cuestiones penales ambientales cuando son fronterizas a la Comunidad Europea y ver la relación que pueden tener con otros delitos. En esto también juega un rol fundamental Interpol, que no quiero dejar de señalarlo, que es el organismo internacional que justamente junto con algunas oficinas de Naciones Unidas busca avanzar contra este flagelo que les hablaba anteriormente a Ricardo de los delitos del crimen organizado internacional. También nos habla de un sujeto pasivo amplio, como les veníamos diciendo anteriormente, esta necesidad de proteger al ambiente en sentido amplio. También contempla figuras dolosas y contempla una figura de imprudencia grave. También contempla a los delitos ambientales como delitos de resultado y también como delitos de peligro. Y ya entrando puntualmente en las figuras, vamos a ver que nos tipifica puntualmente figuras como el vertido, la emisión o la introducción al ambiente de materiales radioactivos que puedan causar la muerte o lesiones graves a personas o animales, plantas o alterar la calidad del agua. Fíjense que acá tiene una visión ya dejando atrás el antropocentrismo y pasando a ser biocentrista o ecocentrista como la que nosotros venimos promoviendo y que les veníamos hablando en los encuentros anteriores. También prevé tipificaciones para los delitos cometidos con los residuos peligrosos, los que tienen que ver con la explotación o la instalación de actividades riesgosas que puedan causar la muerte o lesiones graves a personas o animales, plantas o alteren la calidad del agua. Fíjense que acá otra vez estamos hablando de una propuesta que se acerca ya tipificada en el ámbito internacional a la propuesta seguida por Stop Ecocidio, el concepto del panel de expertos de ecocidio, y que también proponemos nosotros para incorporar dentro del derecho interno. También justamente en esa línea y en ese sentido prevé la matanza, la destrucción,
posesión o comercialización de especies protegidas, siempre hablando dentro de la flora y la fauna. Las conductas que deterioran gravemente al ambiente. Fíjense ahí cómo el carácter o el concepto de bien jurídico amplio ambiente otra vez queda justamente tipificado. Por eso es la importancia de traerles en esta breve exposición justamente una de las normativas internacionales o la normativa internacional más importante con la que contamos en la actualidad, y para que vean cómo se relaciona y cómo en la actualidad están tratando de modificarla, ampliarla e incluir la figura del ecocidio, para que vean la importancia de toda esta temática que venimos tratando. Bueno, finalmente, recuerdo que esta normativa, y esto quiero que vuelva a quedar claro, está siendo revisada y está intentando incorporarse la figura del ecocidio en los próximos meses. También así, la máxima autoridad de Naciones Unidas se ha expresado en estos últimos días, haciendo mención a que está de acuerdo con la incorporación del ecocidio a una figura de ámbito internacional, y también han habido declaraciones en estos últimos días que no quiero dejar de destacar, que tienen que ver con que la afectación al ambiente, el exterminio de otras especies, sin lugar a dudas, va a llevar al exterminio de la vida humana en nuestro planeta y de todas las formas de vida en nuestro planeta. De ahí también la importancia de legislar en materia penal ambiental en el ámbito internacional y nacional, y traer a colación también la necesidad de la protección de las generaciones futuras, además de los animales, como vimos anteriormente, y también del ambiente en sentido amplio. Para ver la posibilidad de juzgamiento de crímenes ambientales, debemos volver sobre el Estatuto de Roma, que ya estuvimos hablando, que estuvo hablando Rodrigo Lledó, que también estuve hablando yo cuando hablábamos de la posibilidad de incorporar nuestra propuesta de ecocidio en el ámbito nacional, pero bueno, tenemos que volver sobre él porque actualmente tal vez es la única posibilidad que tenemos de juzgar crímenes ambientales en el ámbito internacional, es actualmente a través del Estatuto de Roma. Por eso es que tenemos que volver hacia él. Sabemos que el Estatuto de Roma, ¿qué fue lo que hizo? Dispuso la creación de la Corte Penal Internacional. Fue adaptado por la comunidad internacional el Estatuto de Roma en el año 98 y entró en vigencia en el año 2002. Regula, como vimos anteriormente, la competencia de la Corte Penal Internacional en ciertos delitos que tienen que ver con los crímenes contra la humanidad, compuestos. En el artículo 5 define la competencia de la Corte y nos habla de delitos puntuales, el delito de genocidio, el delito de lesa humanidad, el crimen de guerra y actualmente ahora definido el crimen de agresión. Para eso debemos analizar lo que en este caso nos importa, que son los crímenes ambientales, para ver si su estrecha e íntima relación posibilita actualmente el juzgamiento por parte de ese tribunal internacional, que es el único tribunal internacional penal de competencia en el ámbito internacional para juzgar personas a través de la Corte Penal Internacional, sin perjuicio de que existan otros, pero nos compete en este momento hablar puntualmente de estos puntuales crímenes ambientales contra la humanidad. Puntualmente, vamos a ver la posibilidad de juzgar un crimen ambiental dentro de las figuras de crímenes de lesa humanidad actualmente en el Estatuto. Como les comenté anteriormente y les adelanté al hablar de ecocidio, en la charla anterior vimos que yo les dije que también podían ser juzgados tal vez actualmente en el estatuto actual de la Corte Penal Internacional. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un poco esta cuestión. Los crímenes de competencia de la Corte tienen, como les decía anteriormente, y creo habérselos comentado, si no se los comento ahora, que tienen una parte general, en donde se encuentran los conceptos puntualmente de los delitos y aquellas cuestiones que tienen que ver con toda la parte general del delito. Y después tienen otra parte especial, que es donde están los delitos o los tipos penales propiamente dichos. Entonces,
vamos a ver como una primera opción la posibilidad de juzgamiento dentro de la figura del genocidio como un posible genocidio ambiental, es decir, ver si la conducta de crimen ambiental internacional puede ser juzgada o puede ser contemplada actualmente como un genocidio ambiental justamente dentro de la figura del genocidio. Para eso nos tenemos que ir a dónde? Al artículo 6 del Estatuto de Roma. ¿Qué nos dice? Nos dice que se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación. Y ahí nos habla de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, quiero resaltarles este grupo étnico, racial o religioso como tal. Y entonces ahí sí nos pasa a la segunda parte, que son los tipos penales propiamente dichos, y nos habla de los que nos interesan. Yo les quiero aclarar que si ustedes van a los tipos penales que estamos hablando, van a ver que son mucho más amplios, pero yo los restringí a lo que nos interesa a los fines de los crímenes ambientales internacionales. Entonces, dentro de esta tipificación tenemos la matanza de miembros del grupo, las lesiones graves o la integridad física o mental de los miembros de los grupos, el sometimiento intencional de grupos a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. Fíjense qué importante esta última cuestión para cuando hablamos de crímenes ambientales o delitos ambientales. De esa parte de la norma, de lo que les acabo de decir, me imagino que todos están pensando que justamente parece o parecería aplicable a los actos de degradación deliberada del ambiente que acaben con la vida de una comunidad o perjudiquen gravemente su capacidad de mantener su modo de vida y cultura. Esto no es otra cosa que hablar de un crimen ambiental, fíjense. Pero justamente, para dar un ejemplo, para verlo más claro, podemos hablar de la destrucción de los entornos naturales que justamente van a afectar a estos grupos, tal vez étnicos, si lo hablamos en un sentido amplio de la palabra etnia, superando lo que define o lo que crea hasta ahora la doctrina o la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, podríamos estar hablando justamente de los pueblos originarios, contemplándolos justamente en un concepto amplio de etnia. Pero ¿qué nos pasaría en ese caso? Nos dirían que difícilmente podrían entrar dentro del colectivo de genocidio contemplado propiamente por el estatuto, sin que se haga una extrapolación de la norma. A lo cual le podríamos contestar que más allá de esa apreciación, que podría ser lógica y aplicable, tenemos que destacar que el Tribunal Internacional de Ruanda, que son los tribunales ad hoc que se crearon justamente para juzgar los crímenes aberrantes y genocidios aberrantes que se cometieron en Ruanda, condenó por genocidio a un alcalde de una comunidad por su intención de destruir a un grupo justamente de pueblos originarios de esa región, que eran los Tutsis. Justamente entonces podríamos ver que ahí lo que hizo el Tribunal Internacional para Ruanda fue hacer una extensión del sentido del artículo 2 de ese estatuto propiamente dicho, que también se podría aplicar y traer jurisprudencialmente y decir que se podría ampliar el concepto de etnia del Estatuto de Roma y aplicarlo, por ejemplo, como lo hicieron ellos, al ampliar el artículo 2 de ese estatuto, aplicándolo a un grupo estable y permanente. Justamente ese tribunal alertó que de aceptarse una extensión de los grupos, podría aceptarse el genocidio ambiental, propiamente dicho, a través del genocidio cultural perpetrado mediante la destrucción del hábitat y los recursos naturales, podría decirle yo, incluso afectando a las comunidades indígenas o comunidades más pobres del planeta. Fíjense cómo podríamos cada vez más hablar de un genocidio ambiental, pero bueno, en función de ello, nos parece que tal vez sería improbable que a futuro se pueda juzgar con el Estatuto de Roma actual
un genocidio ambiental. Pero sin lugar a dudas podría darse una denuncia, podría ser una actuación de oficio a través de la Corte del fiscal general ante la Corte Penal Internacional, que justamente no la actual, pero la anterior ya hizo hincapié que le interesaba abordar la materia ambiental para juzgar o investigar casos que podían ser crímenes ambientales actualmente en el Estatuto de Roma. Y acá viene a traer a colación también que actualmente justamente la Fiscalía Penal Penal de la Corte Penal Internacional justamente está investigando crímenes de guerra y crímenes ambientales que actualmente están ocurriendo en Ucrania para llevar a cabo un juzgamiento, ya sea juntando pruebas por ahora para ver si hace una investigación preparatoria para juzgar dentro del Estatuto de Roma, o hace una denuncia y se podría ver de investigar a través de justamente la creación de un tribunal ad hoc para juzgar esas conductas. Pero fíjense cómo cada vez más la cuestión criminal ambiental internacional entra en boca de organismos internacionales, de Naciones Unidas, de países que están sufriendo justamente una grave invasión, a lo que hoy por hoy se ha dado por denominar guerra, pero sin lugar a dudas ya la ONU dijo, y hablando, como decía Patricia, que hay que tener en cuenta los crímenes justamente ambientales y los crímenes de guerra que se están cometiendo, y justamente están produciendo una grave oleada de migración ambiental y migración justamente de pueblos de África hacia Europa cada vez más. Así que vemos cómo las necesidades que se desprenden de estas cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con el calentamiento global, que tienen que ver, sin lugar a dudas, con la crisis ambiental y climática que atraviesa el planeta, cada vez produce mayor migración ambiental y es uno de los temas que, sin lugar a dudas, empieza a acercar a los crímenes ambientales al Estatuto de Roma. También tenemos que destacar, cuando hablamos de esto, y que esto no solo es aplicable para el genocidio, sino que es aplicable para todos los crímenes ambientales, todos los crímenes internacionales y crímenes de lesa humanidad que nuestro país ha acobijado a través de normas de leyes penales especiales, y que actualmente hay un proyecto de Código Penal que busca incorporarlo dentro del Código Penal, que cada Estado, al traspasar la norma internacional al ámbito interno, puede ampliar esas definiciones convencionales, sea para agregar grupos o comportamientos que puedan ser víctimas. Por lo cual acá también vemos que se podría incorporar, como lo dije en la charla anterior, se podría incorporar justamente una figura de crimen de lesa humanidad ambiental a nuestra normativa vigente, o a la normativa de genocidio también vigente, podríamos agregar una figura de genocidio ambiental. Como ejemplo de esto podemos citar que sobre grupos determinados, justamente tanto España incorporó en su normativa interna a grupos determinados por la discapacidad de sus integrantes. Y Francia también lo hizo añadiendo una cláusula de cierre por cualquier otro grupo determinado de manera arbitraria, por lo cual tranquilamente podríamos incorporar en nuestra legislación interna cualquier otro grupo vulnerable en relación a la afectación de los graves daños que se produzcan al ambiente. Y entonces ahí podríamos tener una solución dentro de nuestro ámbito interno. Bueno, ahora tenemos que pasar a otra cuestión, que es la que tiene que ver con los crímenes de guerra. Acá nos vamos a remitir un poco a lo visto en el encuentro anterior, al hablar de ecocidio, ya que se encuentra íntimamente vinculado, y tanto Rodrigo Lledó como yo, escuetamente, cuando hablamos de ecocidio, tratamos al tratar nuestra propuesta para incorporarlo al Código Penal argentino, hemos hecho mención a esta cuestión. Y claramente, en el Estatuto de Roma, el crimen de guerra, en el artículo 8, es la única normativa actualmente que trata la cuestión de la protección al ambiente natural dentro del Estatuto. Por eso el artículo 8
punto 1 de la Corte, del Estatuto de Roma, justamente prevé que tendrá competencia para los crímenes de guerra, en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. Y justamente ahí nos viene en la parte 2 del artículo 8 a diciendo qué se entiende por crímenes de guerra. Y ahí empieza a definir, y esto como les explicó Rodrigo Llegado también viene de una discusión histórica de todo el tiempo que llevó la conformación del Estatuto de Roma, que fueron muchísimos años, de su intención de incorporarlo en los gobernadores a una figura de crimen ambiental que podía ser o no denominada ecocidio, pero que justamente decidieron excluirla por intereses de algunos países que se oponían y justamente se dejó nada más incorporado dentro de este crimen de guerra, dentro de justamente algunas conductas y que también está íntimamente relacionado con la Convención de Ginebra, que a las cuales nos remitimos, porque como dijo y explicó Ricardo Basílico, la idea es dar disparadores y no profundizar, pero sin embargo pueden profundizar en toda la bibliografía que le aportamos en el campus para leer al respecto al que le interese. Pero puntualmente, en el punto 4 de lo que se define justamente como crímenes de guerra para el estatuto, nos habla de lanzar un ataque intencional a sabiendas de que causará pérdidas de vida, lesiones a civiles o daños a objetos de carácter civil. Y acá viene lo importante, nos dice, o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural. Fíjense que esto va de la mano tanto con la definición que tomó el panel de expertos para definir qué es un ecocidio, como la que tomamos nosotros para llevar adelante nuestra propuesta para incorporar al Código Penal. Y nos aclara, y acá viene la cuestión, que sean claramente excesivos en relación con la ventaja militar general concreta y directa que se prevea con dicho ataque. Entonces ahí ahora nos viene la cuestión simplemente de descifrar esto. Si bien, como les dije, la única norma que habla de protección al ambiente natural en todo el estatuto es una norma que a mi modo de ver, y este es mi punto de vista doctrinario, porque lamentablemente actualmente todavía el Estatuto de Roma no ha juzgado ningún crimen de guerra como para poder saber cuál es la interpretación de la Corte Penal Internacional, parecería ser una norma que resulta inaplicable. Primero por la magnitud y elevada característica del daño que requiere. Y además, y esto principalmente, porque también exige que sea claramente excesiva con la ventaja militar que se persigue, lo que debe ser comprobado. Entonces la comprobación justamente para los estados que están en guerra de que se están excediendo, salvo que sean vencidos y puestos ante el Estatuto de Roma y ante el Tribunal de la Corte Penal Internacional para ser juzgados, salvo que claramente sean vencidos quienes se pongan ante el banquillo y justamente quede demostrado este excesivo ataque al ambiente natural, que justamente excedía claramente esta ventaja militar que se buscaba con esa actividad, y justamente ello quede comprobado, difícilmente pueda juzgarse a través de un crimen ambiental de guerra. ¿Por qué? Porque tiene un alto umbral de exigencia esta normativa, que lo torna inaplicable para el punto de vista que estamos tratando y para el caso en cuestión, al menos desde mi punto de vista. Pero bueno, creo que ahora, sin dudas, la posibilidad cierta de posible juzgamiento en la actualidad tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad. Y por eso ahora quiero referirme puntualmente y entrando un poco más en detalle a esta cuestión. Sé que son temas amplios, escabrosos, que por ahí requieren de un mayor conocimiento que aquellos que hoy les interesa ver los delitos ambientales. Por eso me remito a la bibliografía que les aportamos, que les apuntamos, y también vamos a sumar algún libro que tiene que ver justamente con el derecho penal internacional y con el Estatuto de Roma,
de mi autoría para que puedan también a quien le interese consultar la cuestión. Pero acá vamos a hacer un juego, un análisis puntual y específico, como cuando realicé mi tesis doctoral sobre la materia, por lo cual vamos a analizar puntualmente ahora el artículo 7. Y esto creo que es importante que les presten atención, porque creo que más allá de la figura del genocidio ambiental, creo que acá está el kit de la cuestión, como para poder decir que actualmente los delitos del crimen ambiental internacional podrían ser juzgados por el estatuto. Podrían ser denunciados, investigados y creo que difícilmente condenados, pero vamos a hacer el ejercicio doctrinal y académico para que traten de entender cómo sí podrían ser al menos investigados por la Corte Penal Internacional en la actualidad. Para eso vamos al artículo 7, que nos habla de qué? Nos habla de cualquiera de los actos siguientes cuando sean cometidos, y acá viene el kit de la cuestión de los delitos de lesa humanidad, como muchos de ustedes deben conocer, que sean cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Este no es otro que el concepto general de la figura de los delitos de lesa humanidad. Enumera y define también varios delitos, entre los que destacamos para el caso, en la parte especial que les hablaba antes, cuando tipifica y define algunos de los delitos, puntualmente de los delitos de lesa humanidad, que están claramente incorporados y legislados en las legislaciones prácticamente internas de casi todos los países, pero voy a hacer hincapié en algunos para mencionarles y para que vean y precisen ustedes mismos y puedan reflexionar sobre la posibilidad de un crimen de lesa humanidad ambiental actualmente en el Estatuto de Roma. Y nos habla puntualmente de figuras que tienen que ver con el asesinato, claramente aplicable, los asesinatos ambientales, el exterminio ambiental, también claramente relacionado. Fíjense el traslado forzado de población, justamente lo que les hablaba antes, esta posibilidad de migración ambiental que se está dando en el mundo y que aparentemente sería una de las causales del conflicto bélico que está atravesando actualmente la humanidad y que justamente, sin lugar a dudas, pone en riesgo y va a ser uno de los claros motivos del futuro y del presente, destacado ya por la ONU, de la migración ambiental que se está dando en el mundo y de la problemática que esto viene acarreando. Y después nos habla de una figura puntual que son los actos inhumanos, tipo penal sobre el que vamos a volver y recalco su importancia. Actos inhumanos. Quédense con esto. Ahora bien, tenemos que analizar un poco estos elementos generales de los que les hablaba antes, que tienen que ver con la definición puntual de los actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Tenemos que analizar, sin lugar a dudas, los elementos generales para ver si después podemos llegar a estos elementos puntuales que les hablaba antes, que son los tipos penales que no presentan mucha dificultad, como ya les adelanté, para ver justamente delitos de lesa humanidad ambiental. Pero bueno, anteriormente se discutía y se pretendía que siempre que hablábamos de este ataque contra una población civil sea en el marco de un conflicto bélico. De hecho, así son los orígenes del Estatuto de Roma, así fueron los juzgados los criminales nazis, justamente después de un conflicto bélico, y fue lo que dio origen a lo que conocemos actualmente como el derecho penal internacional. Pero actualmente ya no es visto así, y ya no se requiere que haya un conflicto armado. Puede darse en tiempos de paz un delito de lesa humanidad, y justamente lo estamos viendo este ataque a través de la jurisprudencia. Y les traigo acá a relación el fallo Tadic, para que lo puedan consultar, que es el fallo de un tribunal ad hoc internacional creado para juzgar los crímenes de Yugoslavia. Ahí puntualmente ya se dejó de lado esta idea de que todo ataque generalizado y sistemático contra una población civil tenía que darse dentro de un conflicto armado. O sea, esa es una primera cuestión que ya tenemos superada. Entonces les pregunto a ustedes, ¿no les parece que para dar un ejemplo, para
no ser tan abstracto o teórico esta cuestión que venimos tratando, el caso Texaco, para dar un ejemplo. Justamente es una empresa multinacional que, autorizada por un Estado, en este caso el ecuatoriano, permitió y causó un daño ambiental representándose que iba a producir un daño ambiental tan grave como fue anular y destruir la selva ecuatoriana. ¿Para qué? Para conseguir una ganancia económica. Entonces parecería ser que podríamos ver que tal vez el caso Texaco, que actualmente ha llegado a tener una total impunidad, como tantos otros crímenes ambientales de los que hablamos en la obra Crímenes, Delitos y Graves Agresiones Ambientales en el ámbito nacional e internacional, donde van a haber un montón de ejemplos, entre los que citamos el caso Texaco, podrían ser juzgados a través de la Corte Penal Internacional. Entonces ya ahí vemos que algunos de los requisitos generales vamos viendo que claramente podrían entrar dentro de un delito de lesa humanidad ambiental. Pero bueno, tenemos que ver otros requisitos. Entonces tenemos que ir a ver esta cuestión de los delitos de lesa humanidad que tiene que ver con el ataque generalizado o sistemático realizado contra una población civil. De esta cuestión, de este tipo de ataque realizado contra la población civil, ¿qué es lo que surge? Surge justamente quién es el sujeto pasivo de los delitos de lesa humanidad, que no es otra que toda la humanidad como víctima. Entonces ahí tenemos que ir a ver el ataque. Cuando hablamos de ataque tenemos que hablar de una línea de conducta que implique multiplicidad de actos inhumanos que causen la muerte o gran sufrimiento o serios daños en el cuerpo humano. Fíjense entonces que si seguimos esta definición de ataque, claramente estamos viendo que también es aplicable para los crímenes ambientales de lesa humanidad. También tenemos que ver qué se entiende por generalizado. Por generalizado se entiende el ataque cuando sea masivo o colectivo, es decir, cometido a gran escala, y tienen que haber multiplicidad de víctimas. También vemos nuevamente que este requisito estaría contemplado. Si bien, y acá vamos a una cuestión que es vital para entender, el Estatuto de Roma no prevé la figura de los delitos de peligro, a diferencia de como sí lo hacía anteriormente el concepto del panel de expertos para ecocidio, y lo hace nuestra propuesta, y así fomentamos y creemos que debería darse. Pero bueno, acá estaríamos hablando justamente entonces, para poder hablar de una figura de delito de lesa humanidad ambiental, ya de una figura de resultado, es decir, cuando efectivamente esto se produzca, recién ahí podríamos hablar si podría ser juzgado o no ante la Corte Penal Internacional un crimen ambiental de lesa humanidad. Después tenemos que ir al concepto de sistemático. Tiene que ser una práctica reiterada altamente organizada. Y por último, se tiene que cometer contra una población civil. Como vimos, todos estos requisitos que vimos ahora, justamente dentro de los requisitos generales, resultan perfectamente aplicables a la política de las empresas extractivistas o que utilizan tóxicos para su actividad o residuos peligrosos, o muchas veces violan los derechos humanos fundamentales y degradan de un modo peligroso el ambiente. Entonces podríamos estar hablando en estos conjuntos de requisitos generales de los delitos de lesa humanidad, que también abarcan los delitos de lesa humanidad ambiental. Y hacia ahí podemos dirigirnos. Ahora bien, ¿qué podemos decir de esto que venimos hablando? Los delitos de lesa humanidad y los delitos de lesa humanidad ambiental que venimos diciendo son delitos que justamente repugnan, como para encontrar otro de los elementos que los vinculan íntimamente, repugnan la conciencia de la humanidad y justifican claramente la intervención de la comunidad internacional para castigar este tipo de conductas. Pero ahora vamos a ver que nos falta uno de los requisitos, y ahí vamos a ver que se nos complica un poco, si no tal vez más que uno o dos, que ahora los vamos a ver, que tiene que ver con que ese delito, ese concepto de delito de lesa humanidad que venimos tratando, tiene que ser aplicado como política de un Estado o de una organización. Y acá por ahí ya vamos a tener que
para decir que podría encuadrar una figura de lesa humanidad ambiental, por ahí tendríamos que estar traspolando un poco la norma. Y esta es una crítica que se nos podría hacer claramente. Pero bueno, tenemos que analizar entonces qué se entiende por política de un Estado o de una organización. Y acá viene, sí, sin lugar a dudas, para definir qué se entiende por política o qué se podría entender por política dentro del Estatuto de Roma, que tiene sus fundamentos centrales en el Tribunal de Nuremberg, que definió que justamente este requisito de política del Estado tenía que ver con un plan preconcebido justamente tendiente a provocar terror. Este es un concepto que se vuelve a reiterar en el fallo Blaski, en el Tribunal Internacional contra Yugoslavia, por lo cual parecería ser que acá encontramos un primer escollo difícil de atravesar. Pero el Estado u organización debe promover activamente este ataque, lo cual también dificulta un poco más, pero excepcionalmente puede ser llevado a cabo mediante una omisión deliberada de actuar por parte del Estado. Pero no va a bastar con una mera inactividad negligente por parte del Estado. Entonces tendríamos que ver que para poder decir que cumple con todos los requisitos, tendríamos que ver que sea una política por parte del Estado preconcebida, y ahí empieza esta cuestión si puede decirse que un delito ambiental podría tener un autor que podría ser aquel malvado que, como decía la otra vez Rodrigo Lledó, se despierta cada mañana, que no existe, para causar un grave daño ambiental, que podrían ser las empresas multinacionales. No persiguen justamente destruir a la humanidad, sino lo que persiguen tal vez es un lucro económico en la cual posiblemente puedan afectar sin lugar a dudas al ambiente y posiblemente no les importe. Pero de ahí a poder probar una relación del Estado o de este tipo de organizaciones parecería un poco más compleja, o creo que es donde mayor complejidad se podría encontrar a los fines de no extrapolar la norma para juzgarlo como un crimen de lesa humanidad ambiental. Pero bueno, por organización se comprende aquellas organizaciones vinculadas al Estado, pero que no forman parte de él, podría decirse. Tal vez organizaciones paramilitares, como podría ser la SS, como podría ser la Gestapo, como podría ser en nuestro país lo que fue la AAA, para dar algunos ejemplos. Actúan instigadas con el consentimiento del Estado, pero posiblemente no avaladas por el Estado. Y ahí viene esta complejidad o esta dificultad que les decía antes. Entonces, pueden incluirse también otras que tengan un control o actúen como si fuesen el Estado mismo sobre el territorio donde operan. Y acá sí, esta es una interpretación más amplia, pero se podría llegar a ver que en esta última interpretación de aquellas organizaciones que tengan un control o que actúen como si fuesen propiamente el Estado sobre un territorio determinado donde operan, podrían encontrarse tal vez, ahí sí, encuadrar las empresas extractivistas. Habría que preguntarse, ¿alguien que tiene acceso a lo que ocurre en el territorio, les parece que el Estado realmente tiene acceso a lo que ocurre en el territorio, que explotan muchas veces empresas extractivistas multinacionales? Y pareciera ser que si tiene acceso, tiene un acceso muy restringido o muchas veces omite tener acceso para realizar un verdadero control. Entonces tal vez ahí sí podríamos superar este escollo tan importante que aparece. Parecería que este escollo es tal vez difícil de superar a los fines de arribar a una condena como crimen de lesa humanidad ambiental, sin extrapolar la norma, como les vengo diciendo. Parecería ser que ese sería el problema central, el que habría que tratar de superar. Pero, vuelvo a reiterar, no estaría exento de una denuncia ante la Corte Penal Internacional por parte de un Estado o por parte de un particular, o justamente
ver si la Corte, a través de la Fiscalía Ambiental, de la Fiscalía Penal, recibe una posibilidad de una investigación previa en un delito de crimen ambiental y ver cuál sería la opinión de la Corte. Eso creo que sería lo más apropiado. Si no, por ahora simplemente estamos hablando desde la academia, desde una postura doctrinaria, pero que sin lugar a dudas es un tema de total actualidad, y acá quiero volver a señalar que en la obra del Derecho Penal Ambiental y Climático que aportamos, y que es la base y el fundamento de toda esta capacitación, justamente hay dos personas, que una es Gustavo Gómez y otra es Magali Bobbio, que es abogada de la Corte Penal Internacional, que justamente desarrollan, amplían esta cuestión y dan justamente llegan o arriban a la conclusión, en definitiva, que justamente existen actualmente delitos de lesa humanidad ambiental, por lo cual quiero traerlo a colación como para que vean que no somos los únicos que creemos que existe actualmente la posibilidad de un juzgamiento a través de la Corte Penal Internacional sin tener que modificar el estatuto, sin perjuicio que, como vamos a ver más adelante, sin lugar a dudas, es fundamental la modificación del estatuto o buscar otra forma de juzgamiento a través del derecho penal internacional. Pero bueno, ahora nos queda abarcar un último concepto especial y que tiene que ver con el conocimiento del autor de dicho ataque, de dicho delito de lesa humanidad. Y es decir, que el autor tiene que tener las circunstancias de sus actos, tiene que conocer claramente las circunstancias y tener el conocimiento y la voluntad del acto que va a realizar, es decir, de ese acto de delito o crimen de lesa humanidad propiamente dicho. Acá por ahí está el problema central para contemplar un delito ambiental de lesa humanidad. Que justamente la vez pasada Rodrigo Lledó decía que no hay ese villano que se levanta con ganas de destruir intencionalmente el planeta. Pero el sujeto activo de estos crímenes de lesa humanidad tiene que tener una clara representación del resultado de su conducta. Tiene que tener el conocimiento actual o potencial de que su proceder formará parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil, en el marco de ese plan o una política del Estado o de la organización que representa. Tiene que tener entonces la intención o voluntad, entendidos como sinónimos, pero que no se limita a un dolo de primer grado. Fíjense que el Estatuto de Roma, en el artículo 30, regula justamente la figura del dolo, y justamente cuando lo hace, además de tratar el elemento subjetivo, admite como posible el dolo eventual o el dolo de consecuencias necesarias, que la otra vez bien lo explicaba Rodrigo Lledó, y que también hay una doctrinaria en el ámbito internacional muy importante, que es la doctora Gil, española, que dice que justamente en su interpretación el artículo 30 del Estatuto de Roma admite el dolo eventual. Pero aún nunca se aplicó esta idea de posibilidad de dolo eventual en un fallo concreto de la Corte Penal Internacional. Entonces acá también entonces se complica bastante esta cuestión que venimos analizando, porque si de no admitirse el dolo eventual, lo cual de momento no ha ocurrido y se encuentra discutido, y es la crítica más importante que se puede hacer a quienes vemos que la posibilidad actual de juzgamiento en el actual Estatuto de Roma de los delitos de lesa humanidad ambiental, esto hay que reconocer que es un escollo difícil de superar, pero posiblemente se superará en algún momento. Pero bueno, hacia ahora nos queda analizar los elementos específicos. Discúlpenme que me extienda tanto en este tema, pero es el tema central para poder decir que hoy por hoy podría existir un juzgamiento de delitos ambientales en el ámbito internacional a través del Estatuto de Roma. Entonces tenemos que analizar ahora los elementos específicos propiamente dichos.
los cuales no presentan ninguna dificultad, así que no nos vamos a demorar para contemplar las opciones probables, porque hay un montón de tipos penales también en la figura de lesa humanidad. Yo creo que, y también el artículo 7 los define, por lo cual me parece que leerle las definiciones es demorar el asunto, y creo que por el público de tanta capacidad jurídica que tenemos, sería redundante y aburrido para ustedes. Tenemos que hablar que dentro de las posibilidades, sin entrar en la definición, se puede hablar del asesinato, se puede hablar de la figura del exterminio, se puede hablar de, fíjense que la figura de exterminio tendría que ver con la imposición intencional de condiciones de vida, como podría ser la privación del acceso a alimentos o medicinas, o el suministro de esos productos contaminados, encaminados justamente a producir la destrucción de la población. Justamente es lo que Zaffaroni habla de crímenes en masa en una obra puntual. Y justamente es la intención de asesinar en masa. Justamente también me pregunto, ¿no podría ser justamente lo que vimos hace un tiempo atrás, a través de la pandemia de COVID, si efectivamente se demuestra que la introducción del virus mortal en la población fue hecho de manera intencional por el hombre? Y acá estaríamos ante un exterminio. Pero bueno, otro de los conceptos fundamentales que quiero destacarles es el de la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género. Fíjense cómo incorpora el género, definidos en el párrafo 3 de justamente este artículo 7. Fíjense cómo acá ya es mucho más amplio los delitos de lesa humanidad a lo que eran los delitos de genocidio que vimos anteriormente. Y finalmente, y este es el más importante, y el que quiero destacarle, que habla de otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier otro crimen de la competencia de la Corte. Fíjense qué amplio es acá esta figura. Es mucho más amplia que las anteriores que venimos viendo, que las del genocidio ni hablar. Por eso lo vemos más probable justamente para juzgar un delito ambiental a través de esta conducta. El término persecución viene definido como privación grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional. Estos actos tienen que ser cometidos ya sea por discriminación o por cualquier otro motivo. Fíjense que siempre hablamos que los crímenes ambientales son producidos tal vez contra toda la humanidad, pero sin lugar a dudas contra grupos más vulnerables o determinados, como pueden ser las comunidades originarias, como pueden ser los grupos más vulnerables, como pueden ser contempladas las mujeres o como pueden ser contemplados los niños y hasta incluso las generaciones futuras. Entonces esto es muy importante. Los tribunales ad hoc, de hecho, de los que venimos hablando, tienen una postura más amplia al respecto y hablan del ataque a la salud física o mental. Justamente entonces parece aplicable el caso de falta de acceso, por ejemplo, al agua, cuando hablamos de agua, al agua potable, o al agua que lamentablemente se consume en el mundo por comunidades que tal vez no es potable, pero es la única a la que tienen acceso, o a los alimentos de una población, o su contaminación, incluso del ambiente, hasta no hacer posible la vida en nuestro planeta. Fíjense cómo esto puede ir ampliándose cada vez más y podemos justamente llegar a un delito de lesa humanidad ambiental. O justamente, como les hablaba antes, el Tribunal Internacional para juzgar los crímenes de Ruanda habló de la persecución de pueblos, puntualmente comunidades originarias. Incluso yo les agrego, justamente se podrían dar estos delitos ambientales de lesa humanidad justamente para apropiarse de sus tierras. Y no solo para las comunidades indígenas, sino que, sin lugar a dudas, los conflictos
del futuro van a ser los conflictos que tengan que ver con los recursos naturales. Entonces, justamente nosotros, como un país que está ampliamente favorecido con recursos naturales propios, debería justamente, al menos en nuestra legislación interna, tratar de regular todas estas cuestiones para evitar justamente que otras potencias o otras empresas multinacionales puedan venir a nuestro país aprovechándose que no contamos con normativa nacional que pueda ser aplicable, incluso hasta en el ámbito internacional, para juzgar crímenes ambientales. De ahí nuevamente y destaco y vuelvo a señalar la importancia de que de una vez por todas logremos tener una normativa penal ambiental acorde a los tiempos que corren. Este tipo de tipificación puntual que les vengo hablando es una tipificación que viene a cubrir justamente vacíos legales. Por eso es que se podría definir esto que les vengo diciendo y tratar de probar un crimen ambiental internacional. Son los que se conocen en el ámbito internacional y así quedó estipulado en las explicaciones cuando se creó y se adoptó el Estatuto de Roma como cláusulas residuales que buscan incluir actos iguales de graves a los mencionados en el resto de los delitos del artículo 7 que puedan ser incorporados en el artículo 7 y que justamente no se genere un vacío legal. Se debe hacer una determinación casuística para esto y analizarse todo el contexto. Son ejemplos, por ejemplo, de este tipo penal puntualmente del que le vengo hablando, las mutilaciones o las lesiones graves a seres humanos. Fíjense cómo también viene esto relacionado con toda la cuestión que tiene que ver con los crímenes ambientales y delitos ambientales que venimos tratando y que a cualquiera de ustedes se le debe estar ocurriendo o pasando por la cabeza en este momento. Ahora bien, este tipo penal puntual de figura residual tiene que darse dos requisitos que son fundamentales. Que se tiene que dar otro acto que sea de gravedad similar a los tipificados justamente en el artículo 7 y que vimos anteriormente. Y el segundo requisito, que el acto lesione realmente al ser humano en lo que se refiere a su integridad y dignidad y a su subsistencia, por lo cual creo que resultaría completamente aplicable. Bueno, dicho esto, me imagino que deben estar pensando un montón de cuestiones que tienen que ver con posturas, que deben estar pensando, que puedan reflexionar con el paso de los días y que nos pueden volcar en el campus y nos pueden hacer aportes y nos pueden hacer reflexionar también a nosotros para avanzar y para mejorar, porque en esto es un cambio de paradigma el que estamos buscando, no está nada dicho y se puede mejorar, se puede crear incluso nuevas posturas y se puede avanzar, pero lo más importante es que se hable de esto, que todos pensemos en esto y que todos tratemos de que de una vez por todas logremos tener una legislación penal ambiental. Pero bueno, ustedes se deben estar preguntando, dentro de todo esto que les hablé, cuáles serían las cuestiones a favor y las cuestiones en contra de seguir esta postura que les señalé. Les pido disculpas, pero estoy con un cuadro que me está costando hablar y estoy hasta con un problema de vista que no sé si tiene que ver con alguna cuestión ambiental de las que nos afectan a diario, que tal vez no llegan a ser delitos, pero que es justamente la contaminación que tenemos, o las alergias de primavera, o vaya a saber qué es lo que me está afectando, pero les pido disculpas si me afecta un poco la voz y desde ya me está afectando la vista, de ahí la molestia que tengo. Pero bueno, como posturas a favor, tenemos que tener en cuenta qué pasa si contemplamos un crimen ambiental como un crimen ambiental de lesa humanidad. Es decir, de lo que vimos, genocidio ambiental o lesa humanidad propiamente dicho. Primero, ya tendríamos un tribunal penal internacional hacia donde dirigir una denuncia. Y sobre todo, si se llega a una denuncia o una acción instructoria de oficio por parte de la Fiscalía Penal Internacional, podríamos conocer la postura de la Corte.
Como les decía antes, ya la Fiscalía ha sentado algunos precedentes que parece ser que va en consonancia y a favor de tratar temas o temáticas ambientales. Entonces no vemos improbable su investigación y difícilmente vemos que se pueda arribar a una condena actualmente. Por eso es que producimos un avance más y vamos un paso más allá para ver qué otras posibilidades de juzgamiento hay. Pero ventajas, sin lugar a dudas, son estas, que un poco la otra vez habían preguntas y tal vez no se llegaron a responder, pero las vamos a responder justamente acá con estas ventajas. ¿Cuáles serían las ventajas de juzgar un crimen ambiental bajo el estatuto de la Corte Penal Internacional? Primero, dejarían de ser impunes y contarían con las siguientes características. Son delitos que no se pueden perdonar, que son imprescriptibles y quedarían sometidos a la jurisdicción internacional para su juzgamiento, o hasta incluso con una declaración de una normativa internacional podrían ser juzgados a través de la jurisdicción universal también, lo cual es muy importante para aquellas cuestiones que no entran dentro de la competencia de la Corte a los fines de juzgar, que lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, esas serían las cuestiones a favor. ¿Cuáles serían las cuestiones en contra? Las cuestiones en contra serían claramente, y que no son novedosas, y que ya han sido en parte superadas por el derecho penal internacional, hasta incluso se han aplicado y se ha cuestionado cuando fue el juzgamiento de los tribunales de Nuremberg y de Tokio, que afectaban los principios tradicionales y fundamentales del derecho penal, de legalidad y de provisión de analogías, es decir, esta cuestión también que tiene que ver con la extrapolación de los requisitos que les hablaba para hacerle aplicable un concepto de delito de lesa humanidad ambiental dentro del Estatuto de Roma. Otra de las contras que se pueden ver son los orígenes de la Corte Penal, que fueron para castigar los más grandes crímenes internacionales que amenazaban la paz y la seguridad de la humanidad. Pero creo que actualmente los crímenes ambientales justamente están poniendo en riesgo, son una amenaza para la paz y para la seguridad de la humanidad, por lo cual esta contra creo que está claramente superada. Después, otra contra que podríamos ver es la involución del proyecto originario que les decíamos antes, que incluía una figura de crímenes ambientales y que después fue borrada de la noche a la mañana en el último borrador, que fue lo que dio lugar a lo que hoy conocemos como el Estatuto de Roma. Y otra cuestión es el pésimo antecedente de la Sala Medioambiental de la Corte Internacional de Justicia, que estuvo funcionando durante un tiempo y nunca se presentó ninguna cuestión en ese ámbito. Y entonces terminó cerrándose esa sala medioambiental. Y otra de las cuestiones que son fundamentales, que tiene que ver con los pocos recursos económicos y el lento avance desde su creación hasta la actualidad de la Corte Penal Internacional para arribar a sentencias. Ustedes saben que son un poco más de una decena la cantidad de sentencias que han habido, y lamentablemente todas o casi todas radican contra las sentencias condenatorias contra dictadores africanos venidos en desgracia. Así que esa es otra de las contras que se puede encontrar. Pero bueno, como conclusión a esto, y como vimos, creo que la reflexión central tiene que estar en que hay una necesidad de la comunidad internacional que disponga la creación de una normativa ambiental penal internacional universal, que regule los crímenes ambientales internacionales y dispongan el tribunal internacional que deba juzgarlos. Los delitos ambientales, entonces, podríamos concluir que son internacionales y también se podrían regir por el principio de justicia universal. Actualmente, podemos decir que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad desde lo académico o desde nuestra doctrina y de otros colegas, y con lo visto podrían ser denunciados, pero difícilmente, o sería poco probable, sean efectivamente condenados actualmente por la competencia de la Corte Penal Internacional. Entonces, hay que ir a propuestas superadoras. Al ir a las propuestas superadoras, vemos como posible
la que se viene trabajando hace muchísimos años, de modificar el estatuto, que justamente, como vimos anteriormente, lo explicaba Rodrigo Lledó, y no voy a reiterarme para no hacerlo aburrido y tan extenso mi exposición, que ya a esta altura los debo estar aburriendo y les pido disculpas. Justamente el estatuto prevé en el artículo 121 el procedimiento de reforma. Vimos también la posibilidad que se está intentando de incluir el ecocidio como quinto crimen actualmente, cuestión que apoyamos y cuestión que proponemos para el ámbito internacional y para el ámbito nacional con nuestra propuesta única hasta el momento para Argentina. El problema es que de lograrse esto, y esto no quiero ser ajeno a hacer una crítica, que es una realidad, pero más allá de la importancia que se modifique el Estatuto de Roma y que se lleguen a juzgar los crímenes ambientales, van a haber cuestiones que van a quedar afuera, y son tal vez las cuestiones más importantes de la actualidad del crimen organizado ambiental y de la criminalidad ambiental propiamente dicha, que tienen que ver con ¿qué? Con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ustedes saben que el Estatuto de Roma no tiene previsto en su estatuto juzgar a personas jurídicas, solo juzga a personas físicas. Tampoco juzga las conductas culposas o de imprudencia grave que veíamos anteriormente al hablar de la legislación de la Comunidad Europea, lo cual es un grave problema y no va a poder ser zanjado nunca, más allá de que el panel de expertos vea una propuesta de modificar el preámbulo del estatuto, difícilmente se pueda modificar en esto porque es una cuestión esencial del Estatuto de Roma. Y tiene la dificultad de que tengan que juzgarse crímenes ambientales mediante la aceptación de un dolo eventual, como les decía antes. Así entonces, sin lugar a dudas, el reconocimiento del ecocidio o de un crimen ambiental de lesa humanidad o genocidio ambiental dentro de actualmente el estatuto o de ser modificado, sin lugar a dudas cambiará el panorama internacional, producirá este cambio de paradigma del que les hablaba Ricardo Basílico y también producirá un gran cambio en los estados partes. ¿Por qué? Porque significaría el cese de la impunidad en materia ambiental internacional y tendría una función preventiva al existir una normativa y que nadie quisiera vulnerar en el ámbito internacional. De ahí la importancia de que se arribe a una investigación efectivamente en el Estatuto de Roma actual de un crimen ambiental de lesa humanidad o que se llegue a modificar y se llegue a incorporar finalmente la figura de ecocidio, lo que desde ya vuelvo a reiterar apoyamos. También habría soluciones intermedias que tendrían que ver con la modificación de la normativa nacional que regula los delitos ambientales, como les hablé anteriormente, y les hablé en la primera charla, en la cual estamos abocados a tratar de defender la idea de que se incorporen de una vez por todas los delitos ambientales al Código Penal, más allá de nuestra postura puntual doctrinaria que contemplamos los delitos contra la salud dentro del Código Penal, actualmente como delitos ambientales, y de ahí que podemos hablar de que el Código ya tiene algunos delitos ambientales, pero que deben ser ampliados, actualizados a la normativa que se requiere actualmente en el mundo. También podría modificarse el estatuto, como les dije, o, en su defecto, cuando se incorpore en la legislación ambiental nacional o la normativa actualmente del estatuto, como les dije antes, los delitos de lesa humanidad o el genocidio entran en nuestra normativa interna, se podría hacer una modificación e incorporar estas figuras. Y así tendríamos en el ámbito interno una posibilidad de juzgamiento por tribunales penales nacionales y sin perjuicio de la creación de tribunales penales en el ámbito nacional propiamente ambientales o en el ámbito regional, que sería muy interesante. En esto es posible la aplicación, es una aplicación de bajo costo, una propuesta de bajo costo, y hay proyectos en Argentina, como por ejemplo el doctor Lugones, que viene proponiendo la creación de fiscalías y tribunales ambientales nacionales de competencia federal. Como última cuestión, y como la más importante, no puedo escapar a que todo esto lo traté, lo vi al analizar mi tesis doctoral, pero sin lugar a dudas lo más importante a nivel mundial
sería la creación de tribunales penales ambientales internacionales. Eso, sin lugar a dudas, creemos que es la mejor propuesta, ya que podrá, al tener su propio estatuto, contemplar todas las necesidades específicas y concretas que requieren los delitos ambientales internacionales, para evitar la impunidad de justamente estos crímenes atroces. Sin desconocer las dificultades que esto puede tener en la política internacional, que ya todos conocemos, las dificultades que puede tener aparejado, la diferencia de los derechos penales que existen en el mundo, las cuestiones económicas que acarrean esta cuestión principalmente. Pero sin lugar a dudas, creemos que es la más importante posibilidad de solución en la actualidad en la creación de tribunales penales ambientales específicos con su propio estatuto, lo cual claramente parece hoy por hoy una utopía, pero es a lo que hay que apuntar, para ese cambio de paradigma. Finalmente, con esto ya voy concluyendo mi exposición prolongada y les pido disculpas, pero me parece que es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa si actualmente, en la actualidad, se produce un crimen ambiental de magnitudes desconocidas? Por lo que venimos viendo, podría quedar impune. Piénsenlo por un segundo. Nosotros consideramos que hay una alternativa posible en la actualidad para evitar la impunidad de un crimen ambiental internacional de gran magnitud, sin la necesidad de todo lo que veníamos hablando anteriormente. ¿Y cuál es? Y esa es la conclusión de mi tesis doctoral. Se puede contemplar a quien cometa ese villano del que hablaba Rodrigo Lledó, que no existe, pero si llegase a existir, podríamos decir que se podría convertir ese villano en un autor de un crimen internacional contra la humanidad. Entonces habría que crear una norma del ius cogens con base en una afectación a los principios de la humanidad. Y entonces no sería otra cosa que crear una normativa que declare a quien comete una conducta de este tipo como una persona o alguien constituido en enemigo del género humano, afectando el desarrollo y existencia de la comunidad internacional. De ahí su necesidad de protección y juzgamiento por la comunidad internacional. ¿Sería esto qué? Una norma imperativa y oponible erga omnes, no requeriría un tribunal permanente para su juzgamiento, se ejercería lo que se denomina competencia universal, de la jurisdicción universal que les hablaba antes, y puede estar delegada en el juzgamiento en la justicia interna para que actúe como órgano jurisdiccional de la comunidad internacional. Incluso lo podría hacer cualquier juez con jurisdicción y competencia en el determinado territorio donde se produzca. Incluso ya existe para la aplicación de la justicia universal los principios de Madrid y Buenos Aires, que se los traigo a colación, que son muy importantes. Es importante también destacar que es una herramienta, la de la jurisdicción universal, fundamental para la defensa y promoción de los derechos humanos. Esto también ténganlo en cuenta, porque excede la cuestión penal ambiental y los crímenes ambientales. Además, este principio ya fue aplicado por tribunales supremos en el mundo para juzgar casos de genocidios y de lesa humanidad, por lo cual no parece descabellada esta cuestión. Así lo ha hecho, por ejemplo, España, en casos contra Guatemala, Chile, Salvador e incluso Argentina, Bélgica, Alemania, Francia y el Reino Unido en el famoso caso Pinochet, entre otros, para darles algunos de los ejemplos. Y también ha sido utilizado por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, en el caso de Bosnia versus Yugoslavia, por lo cual vemos que esto puede ser posible. En conclusión, y con esto termino mi exposición, como solución a este flagelo relacionado con el derecho penal ambiental y climático, es necesario la creación penal ambiental internacional específica en la materia y la creación de tribunales penales ambientales internacionales, regionales, o modificar la competencia de la Corte Penal Internacional, o que efectivamente se denuncie ante la Corte Penal Internacional para conocer la interpretación que le podría dar actualmente a su estatuto,
para proteger al ambiente en sentido amplio, los derechos humanos fundamentales y los derechos de los no humanos, que es más fundamental. ¿Por qué? Porque el aniquilamiento de los recursos naturales, los ecosistemas y de las especies que habitan el planeta hará, y ya lo estamos viendo en nuestros días actualmente, que no sea posible la subsistencia de la especie humana en nuestro planeta. Nada más y muchas gracias y perdón si fue muy extensiva la exposición. Bueno, Patricia, Ariel, si no se quedaron dormidos y quieren darle una conclusión, un cierre o alguna cuestión, estoy dispuesto para preguntar también si alguien tiene alguna pregunta, si existe la posibilidad de darle respuesta. No, la verdad que estuvo muy interesante toda tu información. La verdad, vamos a poner un poco de humor. No se nota que estés enfermo, Miguel. La verdad que no. Te ha ido muy bien, ¿eh? Las palabras fueron muy claras y extensas, lo digo, para poner un poco de humor a esta tarde de viernes, soleado. Es viernes y como decimos siempre, el cuerpo lo sabe y es dramático. Así que, pero tu información para todos los que nos escuchan estuvo, bueno, muy buena y bueno, y lo que falta en todo este camino que vos hablás de la protección legal, protección jurídica, es una criminología que genera una buena información para generar políticas públicas a nivel interno y políticas criminales a nivel nacional e internacional. Pero bueno, está todo por verse. No sé si querés que nos vayamos despidiendo. Ariel, después, no sé, Cami. Tenemos muchas preguntas en el foro, Miguel. Bueno. Imposible respuesta en los 7 minutos que nos quedan, pero bueno, si querés te leo algunas. Mirá, te propongo lo siguiente, me parece que puede ser más enriquecedor para todos. ¿Sí? Estas preguntas entiendo que estarían subidas al campo virtual, por lo cual estaría bueno que entre todos den la opinión para dar respuesta a cada una de las preguntas y obviamente yo también ahí participo y doy por lo menos mi visión al respecto y me parece que de esa forma podría ser más enriquecedor y no demoraríamos más la cuestión, que ya estamos a unos minutos de finalizar. Pero lo que sí quiero es finalmente agradecerle mucho a todos. La verdad que para todo AIPAC, para mí en particular, para todos los integrantes de esta capacitación, es muy importante destacar y agradecerles a cada uno de los presentes, porque la verdad no es común que para abarcar un tema tal vez muy importante, pero muy puntual también a la vez, que un viernes a la tarde, y más soleado como está, en este primer viernes de primavera lindo, estemos, ahí veo conectadas 73 personas, todos atentos, o por lo menos tratando de escuchar sin aburrirse esto que por ahí parece tedioso y engorroso, pero es la única solución que tenemos para, desde nuestra temática, que es la temática ambiental y climática, dar una solución al planeta. Y en esto quiero ser no negativo, sino por ahí mi exposición parece un poco negativa, pero lo que busca es, primero, despertar interrogantes en todos ustedes, que muchos de ustedes son operadores judiciales, otros son grandes doctrinarios, penalistas y personas que por lo menos tienen suficientes conocimientos como para hacer aportes, llevarlos a reflexionar y llevarlos a buscar posturas y críticas constructivas, sobre todo para tratar de avanzar en todo esto, para ver si podemos, al fin de esta capacitación, hacer una serie de síntesis o conclusiones en las que ustedes también puedan participar y dar sus aportes. Creo que eso sería muy enriquecedor y volcaría para el instituto, incluso volcaría una posibilidad en nuestra revista jurídica que dirigimos con el doctor Basílico, de publicarlo para llegar a más personas en el ámbito penal y sistema judicial para tratar de buscar una posibilidad de cambio en esta materia. Así que bueno, prometo no aburrirlos más. Ya hoy es la última vez que hablo, me despido.
Después van a venir expositores y oradores de mucho más prestigio y capacidad en su temática específica para seguir enriqueciéndolos. Nada más, y bueno, por mi parte, muy buenas tardes. Los dejo que hagan el cierre ustedes. Miguel, no, simplemente decirles que hay personal del instituto se va a encargar de copiar unas preguntas que tenemos en el chat, porque como cerramos el chat desaparecen, si no, las paso y vamos a volcarlas en el campus. Les comento que ya está el campus habilitado, quienes quieran hacerlo así, se puede ingresar, ver cierto material. A la brevedad, como dijo Camila, va a estar las clases subidas al canal de YouTube en modo oculto. Aún no están, pero bueno, ya hay material como para que vean algunas de las presentaciones y demás. Así que, por mi parte, nada más y esperar los viernes de la semana que viene. Patricia. Bueno, gracias a todos por la paciencia, gracias Miguel, porque bueno, siempre es enriquecedor escucharte, gracias a Ariel, bueno, gracias al doctor Basílico que se tuvo que retirar y gracias a todos y que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el viernes que viene.